y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está entre vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Así es, amén. Amén. Hemos hablado de ser dirigidos por el Espíritu de Dios. Amén. ¿Sabe que el Espíritu de Dios nos guía nada más a hacer la voluntad de Dios? Nos guía a trabajar en el reino de los cielos. Ese es el principal objetivo por el cual nos llenó Dios con su Santo Espíritu. ¿Para qué? Para que nosotros fuéramos útiles. Así es. En el reino de los cielos. Amén. Amén. Ese es el principal objetivo. Entonces, cuando nosotros venimos al Señor, recibimos el Espíritu de Dios con el propósito de ser guiados por Él. Así es. Él nos va a guiar, no va a tomar decisiones por nosotros. Porque si Él tomara las decisiones por nosotros, no estaríamos en tantas situaciones en las que a veces estamos. Así es. ¿Verdad? Seríamos prácticamente perfectos, ¿verdad? Si pero el Espíritu Santo es solo el guía. Nosotros somos los que tomamos las decisiones, ¿verdad? Él solo está capacitado para guiarnos, no para obligarnos, ¿verdad? Amén. Entonces, eso es algo que nosotros debemos de entender. Cuando nosotros pensamos y le decimos, Espíritu Santo, guíame a hacer este negocio, ¿verdad? Guíame a hacer... El Espíritu Santo dice, bueno, eso es cosa tuya. El Espíritu Santo lo va a guiar nada más con el propósito de hacer que la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios aquí en la tierra? Bueno, esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios sería obediencia, establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Ese es el principal objetivo de Dios. Y entonces, ¿qué es establecer el reino de los cielos en la tierra? Ustedes pueden ver el camino que lleva este mundo perdido, ¿verdad? Donde la maldad se ha multiplicado tanto, las injusticias. Entonces, vemos un mundo injusto, tanto de los gobiernos, tanto en todo lugar se puede ver la injusticia. Entonces, establecer el reino de los cielos es establecer nuevas leyes en este mundo, ¿verdad? Pero esas leyes no se van a establecer por mandamientos, como muchos años antes lo estableció el Señor con los mandamientos que le dio a Moisés. Esa era la ley. Pero esa ley no trabajó, ¿por qué? Lo acabamos de leer. Porque la naturaleza del hombre es pecaminosa.
Y nadie podía cumplir esos mandamientos. Entonces, ¿qué hizo Dios? Dios dijo, bueno, ¿cómo voy a expandir? Como que si yo le pudiera leer la mente a Dios, ¿verdad? Pero me supongo yo que digo, bueno, ¿cómo voy a expandir mi reino? ¿Cómo voy a establecer mi reino? Entonces dijo, bueno, si la naturaleza del hombre es pecaminosa, entonces lo que tengo que hacer es cambiar la naturaleza del hombre. Entonces es necesario que el hombre nazca de nuevo. Amén. Porque el nuevo nacimiento, ¿qué quiere decir, mi hermana Trini? Una nueva naturaleza. Entonces, ya no es la naturaleza pecaminosa, sino que es la naturaleza de Dios. Aleluya. ¿Verdad? Pero eso no podía suceder si no había el pago por la redención Así es. del hombre. Por eso Jesucristo murió. ¿Para qué? Para que esa nueva naturaleza del hombre pudiera ser cambiada. ¿A través de qué? ¿Qué nos ha dado el Señor? Su Santo Espíritu. ¿Para qué nos dio entonces? ¿Para qué fue ese gran sacrificio que Jesucristo hizo derramando su sangre por nosotros? Para que el Espíritu de Dios viniera a morar en nosotros. ¿Para qué? Para guiarnos. Amén. Porque esa nueva naturaleza no la entendemos cuando venimos al Señor. Exacto. No sabemos porque es totalmente nuevo para nosotros. Entonces el propósito del Espíritu Santo es comenzarnos a guiar. ¿Hacia qué? Sea toda verdad, toda justicia. Bueno, dice. Aquí dice en la Escritura. Toda verdad. Aleluya. Déjeme leerles esto. Dice que el Espíritu Santo nos va a guiar a ser cada vez más como Jesucristo. Amén. Dice en el versículo 3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil, ¿por qué? Por la carne, porque el hombre era pecaminoso. Eso fue imposible. Enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Amén. Amén. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Así es. Amén. Entonces, esa vieja naturaleza es la que cambió Dios en nosotros. Pero sí necesitamos ser guiados. Entonces, ¿a qué vamos a ser guiados? A parecernos más y más y más a Cristo Jesús. Porque Él dijo, si nos ha dado a Jesucristo, ¿cómo no nos va a dar todas las cosas que necesitamos para llegar a ser como Él? Amén. Amén. Entonces, ¿qué? El Espíritu Santo vino a dirigirnos a ser como Jesucristo. Amén. 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 So, hemos oído tantas cosas de ser dirigidos por el Espíritu Santo que a veces tenemos el concepto equivocado de lo que es ser dirigidos por Él. Es tan esencial para un cristiano parecerse cada día mejor a Jesús. Así es. Amén. Amén. Porque si no, hermano,
si no estamos, ¿cómo le diga? Pareciéndonos más a Él cada día, hermano, yo creo que no hemos avanzado en lo absoluto. Así es. Ujú. Entonces quiere decir que el Espíritu Santo no nos está guiando. Pero una pregunta es, ok, ¿Dios no nos dio el Espíritu Santo a cada creyente? Claro que sí. Cada creyente tiene el Espíritu de Dios. Amén. Entonces, ¿por qué la gente que tiene años de conocer al Señor todavía no se parece más a Jesucristo? No lo ha desarrollado. Eso es lo que yo he escuchado siempre. Oh, hermanos, que usted sabe, es paso por paso, es un desarrollo, ¿verdad? Que todo. Ok, yo lo entiendo, yo lo comprendo. Esa es una razón, ¿no? ¿Verdad? Pero, ¿no será que no están siendo dirigidos por el Espíritu de Dios a hacer los cambios que necesitan hacer? No están escuchando la voz del Espíritu Santo. Por lo tanto, no pueden hacer cambios. No ceden a la Y poníamos el ejemplo de que tenemos un camino largo que correr, en el cual el Espíritu de Dios es el único que conoce ese camino y nos va a dirigir por él para que nosotros lleguemos a la meta. Amén. Porque sabía que cuando el Señor venga a recoger a su iglesia, ¿a quiénes va a recoger? A los que son parecidos, a los que tienen la misma naturaleza que Jesucristo. Son guiados por el Espíritu. Amén. Entonces, miramos que ese camino es largo y que no sabemos cómo correrlo, pero sí el Espíritu de Dios lo conoce. Y Él la tarea de Él es llevarnos hasta allá, a donde tenemos que llegar. Yo creo que quiero llegar a donde está el Señor. Amén. Yo creo que todos queremos eso, ¿verdad? Pues tenemos que agudizar nuestro oído para escuchar la guianza del Espíritu de Dios. Amén. Es tan importante. El Espíritu de Dios, hermano, nos va a guiar cada vez a ser más santos. Así es. Amén. ¿Cuántos entienden lo que es ser santo? La Escritura dice, ustedes sean santos como su Dios es santo. ¿Ok? No está diciendo perfecto, ¿verdad? Sino ser santos. ¿Qué quiere decir santificarse para Dios? ¿Alguien sabe qué es santificarse para Dios? Santificarse para Dios es apartarse, guardarse para Él. Pero ¿guardarse de qué? ¿Del mundo? Fíjese que hay dos guianzas, solamente dos guianzas que el hombre o el ser humano puede tener. Y esas son la guianza, dijimos, de la carne y la guianza del Espíritu. ¿Ok? Entonces, la guianza de la carne es la que nos aparta de Dios. Porque dice los que caminan conforme a la carne, o los que son dirigidos por la carne, ellos solo andan pensando en las cosas de este mundo. Y los que caminan en la carne, o sea, pensando, meditando, haciendo las cosas del mundo, entonces ellos dicen, no pueden someterse a los mandamientos de Dios. Por lo tanto, ellos no pueden entrar al reino de los cielos. Amén. Solamente los que son guiados por el Espíritu Santo. Y yo les... Ser guiados por el Espíritu Santo, hermano, no es una cosa que digamos,
¿Cómo le podría explicar? ¿Para qué le pide usted guianza al Espíritu Santo? ¿Ah? ¿Para no cometer errores? Entonces, si el Espíritu Santo nos guiara, cuando nosotros le decimos, guíame, Señor, a no cometer errores, seríamos perfectos, ¿verdad? ¿O no? ¿Verdad que seríamos perfectos? No cometeríamos errores, pero sin embargo, los cometemos. ¿Por qué? ¿Será que no oímos la voz del Espíritu Santo o no es esa el fundamento de la guianza del Espíritu Santo? ¿Están entendiendo o no? ¿O lo estoy confundiendo? Porque si yo le digo, Señor, enséñame a no cometer estos errores, ¿verdad? Dirígeme a que no vaya a cometer un error, y lo cometo, entonces no lo dirigió el Espíritu Santo, o es que yo tomé la decisión errónea, ¿verdad? Entonces no es esa guianza del Espíritu Santo a la que se refiere la Escritura, sino que el Espíritu Santo lo guía solamente a hacer la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios, pues? Dijimos, establecer el reino de los cielos aquí en la tierra. ¿Y cómo establecemos el reino de los cielos aquí en la tierra? ¿Ah? Queriendo ser perfectos. No es cierto. Hablarle de su palabra a los demás. Esa es una forma. O sea que el Espíritu Santo, ahí tenemos un punto. El Espíritu Santo lo va a guiar a hablar de la palabra de Dios al que lo necesita. Ok. ¿Cuántos han experimentado eso en un lugar donde se encuentran y se empieza a ver mucha gente? Pues yo le voy a decir, no todos van a ser salvos, ¿ok? Pero en un momento dado usted está en una reunión, o va a una oficina pública, o está en el supermercado y está en medio de gente, y de repente el Espíritu de Dios le va a decir, háblale a esta persona. ¿Qué está haciendo el Espíritu Santo? Está dirigiéndolo a que a hacer la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? A que el reino de Dios se expanda. Porque Él lo único que puede salvar a este mundo es el reino de los cielos. Expandiendo el reino de los cielos, hermano, la maldad se va acabando, la injusticia se va acabando. ¿Ok? Entonces, ¿qué está haciendo el Espíritu de Dios? Guiándonos. Así es, amén. ¿A cuántos le ha pasado eso? Sí. ¿Ok? Ok, la guianza del Espíritu Santo. Pero, ¿cuántos le han obedecido? ¿Cuántos le obedecen al Espíritu Santo? Entonces, si el Espíritu Santo nos guía, pero no hay obediencia a la guianza del Espíritu Santo, entonces no estamos siendo guiados por el Espíritu Santo. Está lógico, ¿verdad? Lógico. Porque si el Señor, hermano, te dice, hermano, quiero que le hables a esta persona, porque uno inmediatamente lo siente, ¿o no? ¿Cuántos le ha pasado eso? Inmediatamente lo siente y dice, háblale a esta persona. ¿Qué le digo? ¿Y qué? No va a querer. No. Yo sé. Sí, la gente no. Y entonces empezamos, ¿verdad? Empezamos a buscar excusas para el Señor, para el Espíritu, la guianza del Espíritu Santo. ¿Verdad? Entonces, por eso es que la guianza del Espíritu Santo no es efectiva. Por eso es que la iglesia no avanza, el cristiano
no crece espiritualmente. ¿Ya? ¿Cuál es la otra voluntad de Dios? El orar. ¿Qué es el orar? Comunicarse con Dios. ¿Para qué? Hay dos usos de la oración, ¿no? Para intimidar con Dios, y hay uno que es para interceder por los demás. ¿Qué quiere decir intercesión? Intercesión es ponerse en medio de la persona y Dios. Y de esos son los que busca Dios. Intimidar con el creyente y luego llevarlo a interceder. ¿Por qué tenemos que orar? Para estar en comunicación con ¿Dios no es todopoderoso? Lamentablemente el Señor nos ha dado ese cargo de orar por los demás. Entonces, el Espíritu Santo dice, ora. Y fíjese que a mucha gente le pone el deseo de orar. Le pone el deseo de orar en la madrugada. En la madrugada, mi hermano. Y está bien acolchonadito. Y de repente, ¿no le ha pasado muchas veces que yo no sé por qué y uno se despierta y se le va el sueño completamente a las 3 de la mañana? Y le dice, ay, ¿será el café que me tomé, mi hermano Rodrigo? No hubiera tomado café. Y le buscaba, ay, bueno, y ahí estamos. Y pasamos una hora y no, hasta que nos dormimos. ¿Alguna vez hemos indagado y le hemos dicho al Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Será que de plano el café o quieres que ore por ahí? Y una hermana me decía, ay hermano, pero no sé qué orar. ¿Por quién oro? Pues no me viene eso a mí. Ay, Dios mío. ¿Me entiende? Entonces, esa también es guianza del Espíritu Santo. ¿A cuántos los ha guiado el Espíritu Santo a ayunar? No, hermano, yo fíjese que yo no, casi no me dirige el Señor a ayunar. Porque ayunar, hermano, es hacer morir la carne. Ayunar es eso, amortiguar los deseos de la carne, hacer morir. Como decía este hermano, bueno, usted llega como un muerto. ¿A cuánto le gusta ver los muertos en las cajas? No. Era una ley en mi país que todos tenían que pasar enfrente del ataúd y mirar al muerto. Y estaba el muerto con el limón aquí, porque antes le ponían un limón acá, la mitad del limón acá, porque se quedaba con la boca abierta, ¿no? Entonces, para que no le vieran todo, le ponían la mitad del limón. Entonces, todos tenían que pasar enfrente del muerto. Pero alguna vez se le ocurrió a usted pinchar al muerto y que el muerto le respondiera, ¿verdad que no? Es ilógico a mí. Un muerto no responde. Usted lo puede insultar, lo puede cachetear, y está muerto. Así es la carne cuando está en ayuno. La carne no responde. Sí, grita, porque la carne grita, dame de comer, mira esos tacos. Y ahora que andaba en ayuno, Rodrigo, mira, pasa enfrente de la taquería y los olores que le llegan y ve la carnita que la están picando. Y usted dice, ay, pero bueno, al cabo que uno no me hace nada, y se come el taco. Amén. Pero la carne amortiguada por el ayuno, hermano, es lo que nos ayuda
a ser más espirituales. ¿Qué quiere decir eso? A escuchar más la voz del Espíritu Santo. Y el ayuno, les voy a decir, es un proceso. Porque a veces ayunamos un día y se nos hace tan difícil. Pero ayunar ya 3 días es algo muy serio. Es muy serio, ¿por qué? Porque entonces su carne realmente está muerta. Porque el primer día grita como desesperada que le den de comer y su atolito y mi cocol y todo. Pero pasado el día, pasados los 2 días, la carne empieza a callarse. Y cuando la carne se calla, el espíritu escucha. Hermano, usted va a tener las mejores oraciones cuando su carne está callada. Y eso es lo que mucha iglesia no experimenta. Cuando su carne está callada, usted ha tratado de orar algún día. Dice, ok, me voy a meter 10 minutos. Y se mete, ¿verdad? A orar. Voy a orar, Señor, y 2 minutos. Me quedan 8 minutos. Y ahora, y tengo que hacer esto, y tengo que hacer aquello. Y la carne empieza a revolotear. No, mira que la niña, y que tienes que cuidar esto, y tienes que hacer esto, y todo. La carne está viva. Cuando usted está en ayuno, hermano, la carne está callada. Usted puede escuchar la voz de Dios, la guianza del Espíritu Santo. Esa es otra guianza del Espíritu. El Espíritu de Dios lo va a llevar a orar siempre. Sí. Así es. Por eso si alguien dice, yo soy guiado por el Espíritu, hermano, pero no lo guía a perdonar a aquel que lo ha ofendido, yo dudo que lo esté guiando el Espíritu Santo. Y andan en pleitos, y andan en enemistades, y andan en tal cosa. ¿Por qué? Porque no son guiados por el Espíritu, son guiados por la carne. Así es. Hay unos cristianos tan berrinchudos, hermano. Hay cristianos pero tan chismosos. Critican y hablan en la espalda de sus propios hermanos. Óigame, eso está serio. Eso está infectado la iglesia. ¿Y qué pasa? ¿Dónde está la guianza del Espíritu Santo? ¿Cuántos son hijos de Dios ahí que digan? Los que son guiados por el Espíritu de Dios son los reales hijos de Dios. Pero si yo hablo de mi hermano en sus espaldas, ¿qué dijo el Señor? Eres un homicida. ¿Un homicida? Pues yo nunca he matado. Sí. El Señor dice, eres un homicida. ¿Por qué? Porque hablas de tu hermano. Hermano, eso es cosa seria. Eso es cosa seria. Y todos ustedes que son más pero religiosos, hermano, y espirituales, y que hablan en lenguas y todo el asunto, pero la guianza del Espíritu Santo no la escucha para diezmar. Hermano, eso está tremendo. El Espíritu Santo lo va a guiar a diezmar. Lo dejo a su, como le diga, conveniencia. Sí, el Espíritu Santo lo va a llevar a como le diga, a sostener la obra de expansión del reino de los cielos. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Es cierto. Pero cuando el Espíritu Santo llega y quiere guiar, no sé, ¿verdad? Le buscamos el caminito más
más corto. Señor, tú sabes, como decía aquel hermano, tú sabes lo que yo gano. Poquito, Señor. Tengo mi familia, tengo que pagar esto, tengo que pagar aquello. Tú sabes. Sí, Él sabe. Claro que sabe. Él sabe que lo puede hacer. Pero que lo obedezca es otra cosa. Entonces, solamente aquellos que son guiados por el Espíritu. Qué tremendo, hermano, que la iglesia cuente con el 80% de cristianos que no diezman. El 80%. El 20% es el que sostiene, hermano, los ministerios en todo el mundo, las obras misioneras, las obras de caridad, porque todo eso es el reino de los cielos, hermano. Eso es la iglesia. Dice, ¿cómo es que vas a orar por tu hermano y le vas a decir que Dios te bendiga y vete ya? Y no le vas a dar lo que él necesita. A mí eso no es cristiandad. Amén. Entonces, guiados por el Espíritu Santo, hermano, la iglesia debería de ser una potencia mayor, hermano, que la potencia de Estados Unidos. La iglesia. La iglesia. Una potencia. Imagínense. Si el 100% de los cristianos sostuvieran las obras. Oh my God. Dios prosperaría tanto a la iglesia. Pero no, ahora como pues, esto es como un logaritmo. Los pastores como no pueden seguir adelante y pueden sostener los ministerios, entonces empiezan a engañar a la gente para sacarles el dinero. Y la gente accede. ¿Por qué? Porque no son guiados por el Espíritu Santo. Entonces creen todo. Como le preguntaban a ese pastor, pero tú sabes que eso que le estás enseñando, eso no es correcto, es erróneo. Pues sí, dice, pero trabaja porque la gente trae el dinero. Entonces me quedo mejor con esto. Qué terrible, hermano. Ese era el propósito de Dios en el ser humano. Expandir el reino de los cielos y que las tinieblas fueran disipadas en todo el mundo. Que los gobernantes no hicieran injusticia en la gente, que la pobreza se terminara. ¿Sabe usted, hermano, que estamos en un mundo donde las medicinas matan a la gente? Yo no sé si usted se ha dado cuenta. Pero cada vez que pasan un comercial de medicina, usted puede ver, esto es para quitarle la diabetes, hermano. Tómela y va bien, pero le ponen al lado, esta medicina le puede provocar náuseas, le puede provocar esto, un derrame intestinal, todo. Y entonces, ¿para qué la tomamos? Todo es dinero. Está tan corrompido todo el sistema médico, porque los doctores, bueno, pero si vamos a hablar de eso, el reino de los cielos era para establecer justicia en esta tierra. Y Dios se lo encomendó a la iglesia. Y nos dejó su Santo Espíritu para guiarnos. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Está entendiendo cuál es la guianza del Espíritu Santo? El Espíritu Santo nos va a llevar, no
Mira, tienes que perdonar. Pero qué difícil es perdonar. ¿A cuánto les cuesta perdonar? No, todos somos santos aquí. Pero qué difícil. Cada vez que me acuerdo me da eso que agarra acá, esa amargura. El Espíritu Santo le dice, perdona. Perdona. No. ¿Sabía que hay cristianos de años que no perdonan? Les es tan difícil perdonar. Pues el Espíritu Santo, esa es la guianza a que nos parezcamos cada día más al Señor. Aleluya. Así es. Que seamos la imagen misma de Jesucristo. Jesucristo perdonó, hermano. Todo lo que le hicieron, lo perdonó. Y si se le quedaba a alguien, ¿verdad?, que diga, el Señor no me perdonó. Cuando estaba en la cruz, Él dijo, Señor, no les tomes en cuenta el pecado que han hecho, porque ha sido injusto matar a un hombre inocente, Así es, amén. a Jesucristo. No le tomes en cuenta. Entonces, ahí el perdón fue en general. Y si nosotros, hermanos, somos guiados, somos hijos de Dios, somos cada vez semejantes al Hijo de Dios, tenemos que ser aptos para perdonar rápidamente. Nos ofenden, tenemos que perdonar. Así es. Porque qué feo se siente cuando hablan mal de uno, hermano. ¿Verdad? ¿Alguna vez han hablado mal de usted? ¿Verdad que sí? Ay, ¿cómo se siente? Se siente una tristeza. Primero le agarra una comezón en los oídos a uno. Se lo están comiendo vivo. Porque sabe que el cristiano es el que ese cuando come. Por eso Pablo le decía, tengan cuidado que no se vayan a comer a sus hermanos, por favor. Esos que son guiados por la carne, que son carnales, no se los vayan a comer, porque se pegan unas mordidotas, hermano. Que ¡ay! A veces en la noche no le ha pasado. ¡Ay! Dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Fue una mordida de aquel que está hablando allá por usted. Amén. Entonces, el Espíritu Santo, hermano, nos va a guiar siempre a santificarnos, a apartarnos del mundo. ¿Qué quiere decir apartarse del mundo? Si vivimos en este mundo, ¿cómo nos vamos a apartar del mundo? Trabajamos, vamos al market como el mundo va, comemos como el mundo come. ¿En qué nos vamos a apartar del mundo? Las obras que hace el mundo. Amén. Entonces, yo le voy a decir una cosa. Ser guiados por el Espíritu Santo, hermano, a veces no es tan agradable. Pero póngame atención en esto, porque le voy a decir algo que tal vez ahorita no lo puedan entender. El Espíritu Santo a veces lo va a guiar a perder para que otro gane. ¿A quién le gusta eso? ¿Verdad que no? Todos decimos, Espíritu Santo, guíame a la victoria, guíame a la victoria, te damos la victoria, y la victoria, que no sé, más que vencedores, somos más que vencedores porque el Señor está con nosotros. Sí, pero el Espíritu Santo a veces nos va a decir, hey,
necesito que pierdas para que éste gane. Oh, perder yo. ¿Le gusta perder a usted? ¿Verdad que no? A nadie le gusta perder. Si no, vea cómo se sienten los que lo pierden una carrera. ¿Cómo se siente el ganador? Y le ponen su corona y, ¿verdad?, le dan su trofeo y todo, y al que perdió. Allá lo ve llorando. Unos que lloran cuando pierden los partidos, ¿verdad, hermano? Lloran cuando pierden la copa. Por eso yo le digo a mi hermano Río, calmado con los de Tijuana. Un día lo voy a ver llorando y no quiero ver eso, mi hermano. Los perdedores lloran. Pero a veces el Espíritu Santo lo va a guiar a hacer cosas, hermano, en las que usted no va a sentir absolutamente nada de comodidad, ni de ganancia. Vayámonos todos al momento en que Jesús estaba orando en el Getsemaní. El Señor le decía al Padre: Padre, Señor, si has de hacer pasar esta copa de mí, hazlo por favor. ¿Cuántos se han sentido así alguna vez? ¿Cuántos se han sentido angustiados hasta la muerte? Yo creo que no, porque jamás han sido sentenciados a muerte. A Jesús sí. Antes de que lo sentenciaran a muerte, Él sabía que tenía que morir. Y no por alguien buena gente como usted y yo. No. Si éramos lo peor. Él lo sabía. Y cuando fue a orar al Padre, le dijo: Señor, yo sé que voy a morir. Yo sé que voy a morir. Pero por favor, si hay alguna otra veredicta, ¿verdad?, que podamos hacer, tú y yo, Señor, tú y yo, hagámoslo. Te lo pido por favor. Nada de respuesta. Fue donde los discípulos. Regresó. Y una vez más le digo: Señor, si tú puedes hacer pasar este sacrificio que voy a hacer, por favor, hazlo. No dijo nada, porque ya la orden se había dado. Dios ya había dado la orden. Volvió la tercera vez. Una vez más: Señor. Dice que cuando sudaba gotas de sangre por la angustia que sentía. Porque prácticamente, hermano, Dios le mostró a él cómo iba a morir, qué le iban a hacer, cómo lo iban a torturar y cómo lo iban a clavar. Sabiendo usted eso, mi hermano, ¿lo haría? ¿Lo harías tú, Luis? El Señor estaba en esa situación y le dijo: mas sea tu voluntad y no la mía. Él iba a perder todo, hermano, iba a dar su vida entera. ¿Para qué? Para que nosotros ganáramos vida eterna. ¿Quién cree que lo estaba guiando a Jesucristo a hacer eso? El Espíritu de Dios. Si a veces el Espíritu de Dios nos va a llevar a hacer cosas, hermano, que nosotros no entendemos, que a veces no comprendemos, a veces nos va a costar nuestro propio ser. Y por eso muchas veces no le obedecemos al Espíritu Santo. Yo quiero llevarlos a que usted medite en eso.
ser guiados por el Espíritu Santo. Ay, el Señor me habló, hermano, me dijo esto. ¿No es eso? El Espíritu Santo, hermano, era el que guiaba al profeta, que fue Jeremías, a hablar al pueblo de Israel que era rebelde. Y le dijo: Señor, mira, yo sé que no me van a escuchar. Yo sé que no me van a escuchar. E incluso me van a querer matar. El Señor le dijo: no, ¿sabes qué? Mejor no vaya, pobrecito, no. El Señor le dijo: ve y háblales. Yo sé que no te van a escuchar, pero háblales. ¿Qué hizo Jeremías? Obedeció la guianza del Espíritu de Dios. ¿Por qué juzgó Dios al pueblo de Israel? Porque no escucharon la voz del Espíritu Santo. La iglesia en este tiempo no está escuchando la voz del Espíritu Santo. Hermano, hay una experiencia tan tremenda. Y veníamos comentando con mi esposa cuando veníamos de Tijuana. Yo estuve el día viernes, hermano, estudiando la palabra, tratando de prepararme para el día del sábado que íbamos a ir para allá. Y créanme que no entendía ni la palabra. Mi cabeza la sentía vacía. No sentía ninguna inspiración. ¿Alguna vez te has sentido así? No. Sí, ¿verdad? En la escuela. En la escuela, ya ve. Entonces, no sentía absolutamente nada. Yo no sé si usted ha experimentado alguna vez pararse delante de mucha gente sin saber nada que decir. Por eso es que el predicador se debe preparar para tener algo que decir. ¿Me entiende? Más con la guianza del Espíritu Santo. Por eso es que tiene que prepararse y buscar la guianza del Espíritu de Dios para saber qué es lo que va a hablar, qué es lo que el pueblo necesita, no lo que la revelación mía, sino lo que el pueblo necesita escuchar. Entonces, haciendo eso, tratando de preparar, nada. Llegó la 1 de la mañana y yo en blanco. Me estaba venciendo el sueño, me acosté y ya. Dije: Señor, no sé. En la mañana, hermano, yo sentía un peso terrible sobre todo mi cuerpo. Me costaba moverme, me costaba pensar, hacía las cosas por inercia, quiero yo. ¿Me entiende? ¿Cómo le dicen? Por intuición, creo yo. Y todavía salimos, preparamos todo, salimos. Hermano, yo iba en el camino y iba diciendo a Dios: Señor, no sé qué es lo que me está pasando. Me sentía enfermo, hermano. Me sentía decepcionado. La cabeza completamente hueca. No me venía ni la escritura a la mente. Y yo vi a mi esposa también que venía como que ya veníamos pidiendo auxilio. Y entonces viene el pensamiento a mi mente. Usted sabe, la carne. Ajá. Viene el pensamiento a mí inmediatamente, ya cuando íbamos a medio camino. Y digo: como estamos celebrando el Día de los Niños. Está bien. Llega y le dices allá a la encargada: porque mejor tengamos la fiesta de los niños, ¿verdad? Fácil. Qué buena idea. Gracias, Señor. Gracias, Señor. No era el Señor. El Señor nunca lo va a guiar a usted a cuitear de algo que lo ha puesto a hacer. Así es. Jamás. Aleluya. Así es. Entonces, gracias, Señor. Gracias. Esa es una idea, pero fenomenal. De todos modos dije: vamos a llegar y pues
Ni van a estar esperando la palabra. Yo sé, dije, bueno, entonces no, ya la tengo hecha. Ya me puse tranquilo, ¿verdad? Pero todavía sentía síntomas como de enfermedad. Y sentí una opresión terrible. A pesar de que el espíritu mío me decía, estás mal. No es así. Entonces, llegamos al lugar, hermano, ¿verdad? Pero antes teníamos que pasar a comprar un pastelón allá al Costco en Tijuana. Y pasamos y voy viendo para entrar. No llevaba la tarjeta. Nos sentamos con mi esposa, pero decepcionados. Dice, ¿y ahora con qué le vamos a llegar a esta gente? Si nos habíamos comprometido con llevar el pastel. Porque de otra iglesia iba a llevar la comida y todo. Bueno, arreglamos el asunto. Compramos el pastel, ya nos fuimos. Ya va llegando, yo dije, bueno, llegamos y tenemos la fiesta, partimos el pastel y nos vamos. Chévere, no hay problema. Entramos al cuarto, hermano, todo estaba preparado, hermano. Las sillas así, mira, así, nuestro escritorio, mi silla. Y nomás entré y yo dije, oh my God. Ay, Señor, dije, ¿y ahora qué hago? Señor, ¿qué hago? Señor. Y llega todavía el muchacho así. Ya vamos a empezar, me dijo. Ahorita llamo a toda la gente. Yo dije, bueno, que haya unos 5 o 6. Dije, bueno, ahorita. Entraron casi 30, hermano. Y se sentaron todos esperando. Y le digo, mi esposa se sentó a mi lado. Y le digo, no sé qué decir. Le digo, no sé cómo comenzar. Le digo, ¿qué hago? Inmediatamente, mire cómo es el Espíritu de Dios. Cuando usted es obediente, si le hubiera sacado, hermano, hermano, mire, eso es puntos en contra suya con Dios. Dice, al que mucho le confía, mucho le voy a demandar. Dios demanda del que le da, no del que no le da. Entonces, me acordé de la escritura inmediatamente. Cuando le dijo Moisés, Señor, ¿y qué le voy a decir? El Señor le dijo, tú abre la boca y yo voy a poner palabra en ti. Eso fue lo único que hice, hermano. Abrí mi boca y ahí va. Eso tuvimos un servicio, hermano, tremendo. Y al final, hermano, y créanmelo, es algo que ni había estudiado lo que dije. Es más, ni me acuerdo lo que dije. Pero al último dije yo, ¿quién quiere aceptar al Señor Jesucristo? Se levantó un hombre. Dijo, yo quiero aceptar al Señor Jesucristo. Bueno, eso después les voy a contar lo que me contó él, ¿verdad? Pero, hermano, por un alma que Dios tenga preparada, hermano, para nacer de nuevo, déjeme decirle, eso es una joya. Y el diablo le va a pelear a usted, hermano, con todo lo que tiene para que usted deje de hacer y deje de expandir el reino de los cielos. Porque el Señor no necesita multitudes, Él necesita una persona como usted y como yo. Por eso yo no entiendo eso que la gente, muchos cristianos dicen, ay, pues yo no sé qué hacer para el Señor. No, yo no tengo nada, hermano. No tengo ninguna habilidad, no sé ni hablar. Si se pone en las manos de Dios, el Espíritu Santo lo va a guiar. Aleluya, así es. Vino al Señor y aceptó al Señor, hermano. Cuando oré por él, hermano, el hombre solo vi que lo hizo así. Oh my God.
nació de nuevo ese hombre ahí. Y me dijo, yo he ido a otras iglesias, pero no había experimentado una cosa así. Y no terminó ahí el asunto. Yo le digo, ¿por qué sentía todo ese asunto que sentíamos antes de llegar ahí? Yo dije, bueno, ya terminamos el servicio ya. ¿Necesita alguien oración? Ay, hermano, la gente no paraba de pasar. Yo le digo, ahora entiendo al Señor cómo se sentía cuando oraba por aquellas multitudes. Yo le digo, ya. Y seguía pasando la gente, hermano, para que oráramos por él. Y eso, hermano, es lo que el diablo quería parar. Sí, aleluya, así es. Si yo le hubiera hecho caso a mi carne y a dejarme guiar por mi carne, eso no acontece. Escuche, hermano. Aleluya. Sea sensitivo a la voz del Espíritu Santo, a la guianza del Espíritu Santo. Qué tremendo, ¿verdad? Sí, muchas veces no vamos a ganar, ¿verdad? Dios no me ha traído al reino de los cielos para que vas a ser un ganador siempre, que vas a llegar a la cima y que vas a ser un victorioso y vas a ser un hombre pero tremendo, que va a traer multitudes al reino. Nadie quiere escuchar de Dios. Pero el Señor dice en su palabra, Él conoce a los suyos, conoce quiénes están listos para recibir el Espíritu de Dios. Y a esos es que nos va a guiar el Espíritu Santo. Porque está duro, hermano Rodrigo. Hermano, venga a la iglesia, mire, mira qué bonitos los coritos. Vamos a tener esto, vamos a tener aquello. Y la gente, vaya, pues voy a llegar, pues, vaya, pues, va a llegar. Hay iglesias que hasta buses tienen, hermano, y mandan a traer un montón de carnales. Amén. Y se sorprende uno cuando los medios de comunicación ponen allí, ¿verdad?, relatos de personas en nuestro país, en México, en Venezuela, hermano, en El Salvador, que caminan millas, hermano, para llegar a un culto de la iglesia. Y yo digo, qué precioso esto. Porque hay necesidad en los corazones, hermano. Aquí la gente está embriagada de tanto placer en la carne. Vamos a orar, mi amor. Bueno, pues, fíjate que acabo de pasar en Netflix ahí una película, pero mira. Ay, veámosla, pues, mi amor, vamos. Ay, después oramos. Después oramos. Vamos a la iglesia. No, fíjate que nos invitaron allá, que van a tener barbacoa, van a tener todo esto. Vamos, pues. Háblale al pastor. Porque hoy ya no habla, hoy manda mensajes. No voy a llegar, hermano. Tengo una barbacoa. Lo veo, ya a ver, ahí vamos a estar. El próximo mes. Ahí vamos a estar. No dicen, tengo una entrevista, tengo un imprevisto, pero no dicen Ya, mi hermana ya sabe, tengo algo imprevisto. O sea que Dios se quedó así. el ratón del Facebook. O sea que Dios se quedó así. Oh my God, ¿qué les habrá pasado a mis hijos? ¿Usted cree que la iglesia va a expandir el evangelio de esa manera? No. Dudo mucho menos
que sean guiados por el Espíritu Santo. Y dudo mucho más que sean hijos de Dios. Porque la palabra de Dios dice, los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son los hijos de Dios. Amén. No como este pastor que dice, ay, pídale guianza al Espíritu de Dios, hermano. Si ese es el hombre que usted necesita, ya va a andar el Espíritu de Dios metido en eso. Oigan, es decisión de cada uno, ¿no, Rodrigo? Por eso el Espíritu Santo no se mete ahí, porque él sabe que usted le va a echar la culpa a él. Si le salen mal las cosas, ay, pero si el Espíritu Santo me habló. ¿Cuántas veces yo he visto, hermano, que gente se casa, que dicen que el Espíritu Santo los guió a casarse? Hermano, sí, es un desastre. Eso no es la guianza del Espíritu Santo. Esas son decisiones propias. Como aquel que le decía, ay, dígale, ¿qué le va a echar a la sopa? Espíritu Santo, ¿qué le voy a echar a la sopa? Guíame. Déjame. Cabezas de chorlito. ¿Qué será eso? No sé, pero yo lo he oído. Ojalá no sea nada malo, ¿verdad? ¿Me entiende? Ser guiados por el Espíritu Santo, hermano, es ser guiados a ser más como Cristo. El Espíritu Santo sabe cómo. Es más, Él sabe lo que necesitamos para equiparnos, para seguir caminando en la senda que Dios ha puesto delante de nosotros. Porque no es una senda fácil. No es una senda de prosperidad. A veces vamos a sufrir hambre. A veces vamos a sufrir enfermedad. Ahora se enojan porque un cristiano se enferme. Pero tiene fe, no tiene fe. Debe de tener fe, porque si no, no estuviera enfermo. ¿Pablo no estaba enfermo? Dígame si Pablo no estaba enfermo. No, Pablo mismo le dice, hey, mira, ocupa algo ahí, toma algo para tu enfermedad del estómago. No, pero es pecado. Ese camino, hermano, tenemos que cruzarlo. Porque hay lobos rapaces, hermano, que quieren detener su caminar. Y le van a decir, tú no eres hombre de fe. Porque estás pobre, mira, no tienes fe. ¿Qué importa la pobreza? Pablo siguió caminando, hermano. Y dice, yo no miro lo que está a mi alrededor, yo miro hacia dónde voy. Hay algo que me espera allá y nada me va a detener para llegar. Ni enfermedad, ni que me hayan apedreado, ni pobreza, ni hambre, ni nada me va a detener de llegar allá. Ya imaginen los cristianos puros prosperados, puros en carro Mercedes-Benz, puros en casas de a millón. Este camino, hermano, solo los valientes se atreven a caminar. Y solo los valientes pueden enseñar a caminar a la iglesia. Lea, hermano, el capítulo 11 de Hebreos.
y menciona la lista de los valientes de Dios que conquistaron reinos, derribaron muros, cruzaron ríos, naufragaron, pero no cedieron. Y dicen que aunque no vieron, hermano, no miraron con sus propios ojos la promesa, eso no los detuvo. Si nosotros no logramos ver la venida del Señor, hermano, nosotros vamos a seguir adelante creyendo lo que Dios nos ha mandado hacer por nuestros hijos, para que ellos lo puedan ver. Comprende ahora, hermano. Ser guiados por el Espíritu Santo. Ya me caigo, ¿verdad? ¿Cuánto llevamos ahí grabando, mi hermano? ¿1 hora? No. Tenemos que cortarle para que tenga yo para el próximo domingo, a esta misma hora, en este mismo canal. Los invitamos. Aleluya. ¿Me entienden? Eso es algo que debemos digerirlo en nuestro interior. La guianza del Espíritu Santo, hermano, es algo especial que Dios nos dejó para que logremos llegar a nuestra meta. ¿Cuál es nuestra meta, Luis? El cielo. Nuestra meta es estar con el Señor. Porque la misma Biblia lo dice aquí. Mira, los padecimientos que vamos a tener acá no son comparables con la gloria venidera que viene para nuestra vida. Si cuando estemos delante de Dios y al lado de Jesucristo, nosotros vamos a decir, valió la pena. Valió la pena y casi no llego, pero llegué. En el versículo 18 lo dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Aleluya. Donde ya no habrá diabetes, ya no va a haber reuma por mis rodillas, no va a haber, no va a haber dolor, no va a haber llanto, ni tristeza, ni dolor. Ese cuerpo, hermano, va a quedar acá. Cuando estemos con el Señor, hermano, oh my God, va a ser totalmente diferente. Así es, amén. 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 Dígame usted qué precio usted pagaría por eso. Por eso es que necesitamos la ayuda del Espíritu de Dios. Él sí sabe cómo hacernos llegar. Por eso, si usted escucha la voz del Espíritu de Dios guiándolo a hacer algo para el reino de los cielos, hágalo. Hágalo. Vamos a terminar, mi hermano. ¿Por qué no inclina su rostro? ¿Aprendieron algo de este día? Estaba encendido, mi hermano. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. El Señor Jesús es bueno. Su Santo Espíritu es delicioso. Y ponernos en las manos de Él es lo más sabio que podemos hacer. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús. Que cada día, Señor, tú nos ayudas
a entender, Señor, tu palabra, a entender, Señor, tus caminos y las formas como debemos conducirnos en medio de este mundo pecaminoso, Señor. Ayúdanos, fortalece nuestras vidas y nuestros corazones, Señor. Ensancha, Señor, nuestro entendimiento para que podamos comprender las profundidades, Señor, de tu palabra. Sencillo es tu corazón, Señor. Gracias, Padre. Te doy gracias en el nombre de Jesús por tu presencia, por tu Santo Espíritu, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Te alabo y te bendigo, Señor, por lo que tú estás haciendo en mis hermanos, en mi hermano Germán. Gracias, Señor, porque fortaleces todo su cuerpo. Y hemos orado, Señor, porque sanidad, Señor, llegue a su vida en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque suples lo que él necesita, Señor. Con mi hermano Germán, mi hermano Herman, por Luis, Señor, por mi hermano Rodrigo, por Isabel, Señor, por mi hermana Trini. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno.